Hola, muy buen día amigos, bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy estamos aquí con Rea y con Mr. Alpha porque vamos a hablar de uno de los más grandes autores de la ciencia ficción, uno de los tres grandes pilares de la ciencia ficción pues, en el mundo en sí. Vamos a hablar de Isaac Asimov. Vamos a hablar un poco de su obra, un poco de su vida también, de las películas que se han hecho en base a sus obras, y bueno, pues de la importancia que tiene en sí este autor, no solamente para la ciencia ficción, sino para la ciencia en general. Isaac Asimov ha escrito, bueno, más bien escribió muchos libros de divulgación científica que no necesariamente era ciencia ficción, incluso hasta escribió libros sobre la Biblia. Pero bueno, a mí lo primero que me gustaría resaltar de Isaac Asimov es la palabra robótica. Si bien Asimov no creó el concepto de robot, eso es de otro autor que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero era una historia que también tiene algo que ver con las distopías. Si no mal recuerdo, esto fue en la República Checa, donde les llamaban así robots a las personas, pero creo que era por parte del lenguaje. No sé si ustedes investigaron algo de esto, que robot significa trabajador o el que hace un trabajo. No sé si han visto eso. Aquí yo tengo, por ejemplo, que el primer contacto que tuvo Asimov con lo que es la robótica, por decirlo de alguna forma, fue gracias a una revista científica que los padres decían de que, bueno, dice ciencia, es algo bueno para el niño, y pues empezó a tomar sus primeros contactos, donde sí, en efecto, el robot significaba trabajador, pero era una idea diferente a lo que nosotros tenemos ahorita como robótica. De hecho, era algo todavía muchísimo más oscuro, que si te quedas de, caray, ¿qué onda con esto? Sí, pues es que, y aparte también fue en cuanto es que se popularizó esto. O sea, es que es lo que les decía, o sea, por ejemplo, el concepto de robot ya existía, pero Asimov lo que hizo fue que creó el concepto de robótica, que pues ya es como que la evolución, o sea, ya estamos hablando aquí de una ciencia que estudia y es el estudio y el desarrollo de pues de estos seres. Antes los veían a los robots como algo, y digo, y todavía hay mucha gente que los ve así, como algo malo, algo que viene a acabar contigo, y de ahí nació el término también, el complejo de Frankenstein, que es en el que creaban, por ejemplo, creabas al robot, pero de alguna forma el robot se iba a voltear contra ti, y es una forma de pensar que ha tenido mucha gente desde hace mucho tiempo. ¿Se puede explicar de alguna forma, por ejemplo, con los trabajadores? De que, bueno, pues si una máquina hace el trabajo que yo hago y lo hace mucho más rápido y no necesita que le paguen y puede trabajar muchas más horas seguidas, pues obviamente van a reemplazarme. Y eso también pues crea un miedo inconsciente en las personas de que vayan a perder sus trabajos. Pero pues es porque siempre lo ven del lado, o siempre lo buscan el lado malo, el lado equivocado de esto, en lugar de ver el lado bueno. Pero bueno, de ahí quedó lo de la robótica. Igual digo, para no quedarnos también mucho con esta cuestión de los robots, que digo, yo sé, Isaac Asimov es el sinónimo de los robots y la robótica en la ciencia ficción, en la literatura y películas y todo, pero hay más cosas de Isaac Asimov que también nos gustaría platicar. Bueno, ahorita me estabas platicando, Mr. Alpha, que tú habías buscado la información sobre las tres leyes de la robótica. Así es, de hecho, primero que nada vamos a decir que en realidad Asimov no las escribió como tal, pero fue Joseph Campbell el que le hizo el hincapié de, oye, es que tus historias que has escrito aquí conmigo tienen tres pautas muy, ¿cómo te diría? Muy marcadas, y son pautas que probablemente entran mucho también en el sentido humano, y que hablan mucho sobre cómo se puede desarrollar un personaje, llámese robot, llámese ser humano, y sobre todo que aquí entra mucho ya el complejo de moralidad y el complejo de que tú como robot, por decirlo de alguna forma, ya estás generando una conciencia. Son tres, son dichas por Joseph Campbell, pero se les atribuyen a Asimov por los tres lineamientos que son. El primero es el robot siempre acatará la orden del ser humano. La segunda
es ningún robot dañará a algún ser humano. Y la tercera habla un poquito más de la preservación. No recuerdo bien cómo era, pero habla un poco más de cómo el robot se debe preservar a él. Si mal... De hecho eran al revés, pero es que, y eso es parte también de lo más importante, o sea, las leyes, las 3 leyes de la robótica van en un orden jerárquico, de manera intencional. O sea, la primera es la más importante de todas, es la que ningún robot bajo ninguna circunstancia puede romper. Es la de: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitir que un humano sufra daño. Esa es la primera, es la más importante de todas. O sea, de que si un robot ve que te estás ahogando, obviamente va a tratar de salvarte. O sea, esa es de entrada. Y jamás te va a poder hacer daño sabiendo que tú eres un ser humano, pues nunca va a tratar de lastimarte. La segunda es: un robot debe cumplir las órdenes dadas por otros seres humanos. Esa es la que decías tú ahorita, la de obediencia. Excepto que la orden que le den entre en conflicto con la primera ley. O sea, si tú le dices a un robot que lastima a otra persona, el robot no te va a hacer caso. Puede romper la segunda ley, pero no puede romper la primera. Puede desobedecerte, pero no puede lastimar a un humano. Y la tercera ley es la de: un robot puede proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. O sea, ese es el que mencionabas ahorita de autoconservación. Los robots siempre van a tratar de seguir existiendo, a menos de que el tratar de seguir existiendo cause que se lastime un ser humano, por ejemplo. Entonces ahí ya no pueden hacer nada, tienen que sacrificarse, por decir. Y lo más importante de toda la obra de Asimov es que él mismo sabía. Digo, yo no sabía que Campbell fue el que le había comentado eso. Yo sabía que él las había creado, pero él mismo se dio cuenta de que no eran perfectas. Entonces toda la obra de los robots gira en torno a cómo pueden romper esa ley o esas 3 leyes. Me acuerdo yo de un relato, de hecho viene en el que les pasé del robot completo, un relato de un robot que es detective y está investigando un crimen. Y uno de los testigos es un robot. Entonces cuando el detective le hace la pregunta al robot, como él no puede responder, porque si responde van a meter al humano a la cárcel y eso le causaría un daño, el robot lo que hace es que entra en éxtasis y ahí se queda. Entonces se quedó como cargando y ya dejó de funcionar. Es como lo que hace Alexa, de que le preguntas: Alexa, ¿trabajas para el FBI? Y se apaga la chingadera. Se hace cuenta, es una cosa similar, güey. Y digo, porque obviamente pues él puede dejar de existir, pero no puede dejar que un humano sea lastimado, y menos por su culpa. Pero bueno, antes de continuar, Rea, tú nos habías comentado del libro de los viudos negros. Yo la verdad ese no lo he leído, pero sí me llama mucho la atención de qué se trata. ¿Podrías platicarnos un poco? Sí, bueno, hola primero que nada. Y yo la verdad que, no sé, creo que ya se los he mencionado, pero yo no soy muy fan de la ciencia ficción. Yo creo que es de las cosas que menos me gustan. Entonces no me llama la atención, no me atrae, pero en absoluto. Sin embargo, cuando me comentaron por ahí que Asimov está muy interesado. O sea, él dice que su primer amor definitivamente es la ciencia ficción, pero que después de él se siente muy atraído por el misterio, y que incluso este misterio lo ha metido bastante en sus obras de ciencia ficción también. Y otra cosa por lo que me llamó mucho la atención Isaac Asimov fue que él era muy, pero muy fan de Agatha Christie. Y de su personaje pues más significativo, que es Hércules Poirot o Hercule Poirot. Entonces él quería hacer algo como muy similar y lo invitan de una revista que se llama, las siglas son EQM. Entonces lo invitan a escribir un relato de misterio, pero él mencionaba esto, ¿no? Que estaba muy emocionado por escribir misterio. Sin embargo, él pensaba que Agatha Christie ya había agotado todas las ideas y todos los recursos en esta rama. Y algo que se me hizo súper llamativo fue que él era muy amigo, y lo menciona él en este libro precisamente,
de un actor que se llama David Ford. Entonces, cuando él va y lo visita en su casa, David Ford, súper coleccionista, adquiría muchas cosas, coleccionaba muchos objetos. Y le dice que él siente que le habían tomado algo, que le faltaba algo, pero que no sabía exactamente qué era lo que le faltaba o lo que se habían llevado, porque pues él tenía muchísimos objetos coleccionables. Y de ahí surge la idea de Isaac Asimov para hacer pues prácticamente fueron 12 historias las que escribió para la revista, y ya después fueron compiladas en cuentos de los viudos negros, que antes eran cuentos de las viudas negros, pero pues como que no sonaba muy bien y terminaron poniéndole cuentos de los viudos negros. Aquí también ya mucho ¿Puedo saber por qué le cambiaron el nombre? O sea, digo, ¿por qué si es viudas negros o era viudas negras? Perdón, era cuento de las viudas negras. Ah, ok, te iba a decir, porque si es algo importante de la trama, para que no lo dijeras, pero ¿por qué le cambiaron el nombre? Pues como que para que se quedara, yo creo que de esta parte más masculina, ¿no? Porque te voy a decir de dónde también surge la idea de él de hacer esta como, bueno, es como una sociedad, la historia en sí, en lo que gira. Y él comenta que una persona en Manhattan como que no lo dejaban salir a convivir con sus amigos. Entonces sus amigos crean una sociedad que se llama, en inglés se llaman The Trapdoors, no, algo así como que la trampa de las arañas o algo así, o las arañas tramperas. Obviamente okay. en inglés trapdoor, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, en fin, Trapdoor Spiders, ya, al fin pude. Ellos crean esta como sociedad en donde una vez al mes se reúnen estos amigos, obviamente sin mujeres. Incluso menciona que en estos tiempos era más fácil llevarlo, pero pues como ahorita por el feminismo y todo eso, pues sería como que imposible. Entonces que se reunían una vez al mes y estaba absolutamente prohibido que fueran mujeres. Y eran aproximadamente 12 miembros. Se reunían a conversar y tenían todo como bastante estructurado, ¿no? Como que de 6:30 a 7:30 se bebe, de 7:30 a 8:30 se come y se bebe y se conversa, y a partir del resto de la noche conversaban. Entonces a él lo llegan a invitar porque siempre hay como que era la reunión de ellos y por así decirlo, como un host, como un anfitrión, que dirigía toda esta reunión y llevaba invitados. Él va una vez de invitado, llegó a ir 2 veces a esas reuniones y después le pidieron formar parte de esta pues sociedad de la trampa de las arañas, ¿no? De las arañas tramperas. Y de ahí también él elige esta idea para crear esta historia. Nada más que aquí es como más, son más pequeños, se limita el número a... De hecho, esta sociedad sigue existiendo, ¿no? Y se siguen juntando y ya quedó como que esa tradición de reuniones. Él acá le cambia un nombre y le pone pues la sociedad de los viudos negros. Y pues se reúnen, pero a resolver misterios. Él deja muy claro que la sociedad real pues no resuelve misterios, pero esto está bien interesante porque aquí sí, o sea, el anfitrión invita a alguien que no puede resolver determinada situación y entre todos tratan de buscarle una lógica. Y está súper interesante el libro, obviamente a mí me encantó porque pues es misterio, es descubrir quién fue o qué faltó, cómo sucedió. Está muy, muy interesante y yo quedé súper enganchada. Yo creo que es de mis libros favoritos así, en este género, y se nota mucho como que obviamente el estilo de Agatha Christie. Entonces la verdad que lo recomiendo mucho. Creo que no está para nada en la línea de todo lo demás que ha escrito Asimov, que sabemos que son más de 500 producciones las que él tiene, hablando de ensayos, de compilaciones de cuentos, etcétera, todo lo que ustedes mencionan, pero es como que diferente, ¿no?
pero pues porque él, como ya menciona aquí mismo, pues le gustaba mucho el misterio. Pues fíjate que no está tan lejos, porque dentro de la saga completa de todo lo que es pues robots, Imperio y Fundación, hay una, antes de Imperio hay una, empezó como trilogía, pero terminaron siendo 4 libros, que es de detectives, de un ser humano que va lo mandan a otro planeta a investigar un asesinato que al parecer cometió un robot. Y ahí es donde, como les decía hace un momento, de que los robots no pueden matar. Entonces, toda la idea aquí de los... de hecho, de aquí sacaron mucho para la historia de la película de Yo Robot, porque el humano que va ahí se apellida Bailey. Él sí duda de que los robots tengan la capacidad de matar o no. O sea, él cree que es posible. Pero él lo manda en otro planeta en donde hay nada más como 4 o 5 humanos en ese planeta y todos están aferrados a que no es posible. Entonces él se está enfrentando, digamos que con sus propios prejuicios de que sí es posible o no, y en base a eso se hace toda la trama. Está muy chida. Pero digo, sí hay como que era en otros de sus libros, sí va como que era mucho de eso de la... de investigación y el trabajo detective. Digo, pues no me vas a dejar mentir, Mr. Alpha, en la película Yo Robot todo es realmente pura investigación. Sí, se ven efectos y salen robots y todo, pero realmente el meollo del asunto es la historia que manejan, es lo importante. Sí, de hecho, aquí entra mucho, como dice Rea, como dices tú, entra un poco más el misterio, quitando las secuencias de acción, que no voy a decir que no son buenas, que es parte de... Quitando eso, créeme que es una película de misterio muy buena y donde entra mucho lo que a mí me gusta, ese tipo de cuestiones donde el robot no se queda estancado, sino el mismo robot evoluciona y empieza a crear esa conciencia. Que mucha gente en la actualidad teme a esto, que un robot genere conciencia, y les voy a decir algo, no estamos muy lejanos de esto, y esto lo voy a hablar más al ratito. Sí, no, pues de hecho, es que ese es el problema, o sea, que mucha gente dice que, es que si los robots se vuelven conscientes nos van a matar, y espérate, es que no va por ahí, o sea, también depende de qué habilidades le den al robot. Un celular de los que tenemos ahorita, o sea, con lo que estamos grabando esto es un robot, solamente que es estático, no se puede mover, pero ya tiene su inteligencia, reconoce cuando tú le hablas. Si tú le dices, por ejemplo, a tu celular, oye Google, se activa y empieza a buscar, ¿de qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Esa es la idea del robot, o sea, que sea un ayudante, no que fuera una amenaza. Ahora, algo que a mí me llamó mucho la atención, yo siempre que hablo de Stephen King con alguien más, yo siempre les digo, lo que pasa es que Stephen King originalmente no tenía planeado que todas sus historias estuvieran vinculadas, y que La Torre Oscura pues vino a ser la columna vertebral de todo. Y yo he cometido el error de decir que Stephen King fue el primero que lo hizo. En realidad el primero fue Isaac Asimov, pero hay una diferencia. Stephen King no lo hizo así de manera consciente, hasta ya muy entrada su obra. Él fue el que tomó la decisión. Y con Isaac Asimov hay libros que tienen como hasta 30 años de diferencia entre uno y otro, pero están vinculados, o son continuaciones directas, pero eso es porque Asimov así lo quiso. O sea, había gente que leyendo sus obras decían, oye, es que este personaje que sale en tu saga de robots, que al rato les explico cómo se divide, también aparece en este libro de la Fundación. Sí, y o sea, como que no se había dado cuenta. Y dice, sí, yo sé, o sea, es un personaje que, ok. Y luego otro, oye, ¿sabes que en este otro libro aparece el que salió en este? Y otro, sí. Pues, bueno, ¿y por qué no los vinculas todos de una vez? Entonces, en la saga que les decía ahorita del detective, que originalmente eran 3 libros, él escribió un cuarto para ese libro que fuera como el eslabón que uniera la saga de robots con luego la saga del Imperio. Y luego ya de ahí, pues ya seguía la de la Fundación y así. Pero Asimov lo hizo porque se lo exigieron los propios fans. A diferencia con Stephen King, que pues él mismo se le ocurrió que ya vio que estaba todo vinculado y dijo, bueno, pues ya de una vez me aviento también La Torre Oscura. Y bueno, ahora sí les voy. Deja que te interrumpa. Me imagino a los fans de Asimov de que ¡vincula los malditos libros! A ver, como Ed Simpson. Vincula ya los malditos libros.
Pero sí, digo, es que hay que tomar en cuenta también que los fans siempre han tenido mucho poder con ciertos autores, o sea que también al autor obviamente pues le llega a importar. O sea, un claro ejemplo pues obviamente va a ser Stephen King. Pero por ejemplo en el 1800, cuando Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, afuera de su casa se plantaba la gente y le estaban gritando y le mandaron cartas y todo para que lo reviviera. Y él no quería porque ya se había fastidiado de Sherlock Holmes y terminó cediendo porque pues le convenía. Y aparte, pues, ¿cuánta gente no le estuvo ahí? Sí, claro, pues, por el lado monetario. Pero también digo, o sea, él a lo mejor sí tenía otras ideas de qué explorar con el personaje de Sherlock y pues las terminó haciendo. Pero bueno. Ahora sí, mira, les iba a explicar cómo se maneja. Ya en la Biblia tenemos una publicación de el orden de lectura de la saga de Asimov. Aquí nada más les voy a hacer una breve referencia. Se divide en 3 partes. La primera es la saga de los robots, que es empieza precisamente con Yo Robot y el robot completo. Estos 2 libros los puedes leer sin ningún orden en particular porque son puras historias contadas por otras personas, entonces no tiene realmente un orden. Lo importante aquí es que en el robot completo nos hablan de robots que no tenían todavía forma humana. De hecho aparece uno, por ejemplo, que era un perrito, y terminamos con los robots que ya tienen forma humana y ya son muchísimo más avanzados y todo. Y aquí hay 2 historias, no sé si lo llegaste a leer en el de el robot completo. Hay 2 historias que son, hasta parecieran de terror. Una donde un camión, bueno, ya ves que en la saga de los robots, todos los robots tienen un cerebro que emula el cerebro humano. El problema es que también emula sus problemas. O sea, le puedes dar psicosis a un robot, puedes tener un robot megalomaníaco. Si lo maltratas o le causas algún daño en la estructura del cerebro positrónico. Entonces aquí hay una historia donde un robot que tenía forma de automóvil era tan maltratado por una persona que luego el robot se vuelve loco y lo va persiguiendo por toda la carretera, pero no, o sea, no dejaba que el humano se fuera corriendo y iba atrás de él, y si se detenía el carro se detenía. Entonces iba detrás de él hasta que el humano cae ya muerto por hambre, por sueño, por cansancio. Esa es una. Y hay otra historia donde aparece una computadora, que es la computadora más avanzada del mundo, que se llama Multivac. Y ahí hay una historia, a mí en lo personal, te lo juro que me puso los pelos de punta, porque se trata de que hacen esta máquina para ver si pueden conectar 2 personas al mismo tiempo, o sea que a través de ese aparato yo pueda leer los pensamientos de la otra persona que está conectada. Entonces, la máquina aprendía tanto al estar los 2 humanos conectados que desarrolla su propia conciencia. Y hay una parte en el libro, en la historia casi al final, en donde los humanos se quitan como unos cascos que traían puestos, los ponen en la mesa y se van, y en eso se escucha, pero bien bajito, ¡estoy vivo! Y se acaba. Y digo, ¡ay, güey! O sea, Multivac fue la primera computadora que tomó conciencia de sí mismo y creía que estaba vivo. A mí te digo, algo como Skynet, neta. Pero bueno, ya después de esos 2, pues ya seguiría un relato que se llama Sueños de Robot, que de aquí también parte mucho de lo que se pasó en la película de Yo Robot. Luego sería la trilogía que les comentaba ahorita del detective, de Bailey, que es Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo y Los Robots del Amanecer. De ahí ya seguiría Robots e Imperio, que es el que les digo que Asimov nada más escribió para poder vincularlo con la saga del Imperio, que es la que sigue. Ya de ahí, de la saga del Imperio, ahora sí ya sigue la saga de la Fundación, que es la obra más famosa de Isaac Asimov. Y el orden cronológico, pues bueno, si lo quieren checar bien un poco más a detalle, entren a la página de la Biblioteca Pública Mundial, ahí lo pueden ver, con una explicación un poquito más a detalle y con las portadas para que los puedan ir investigando. Cualquier duda, cualquier pregunta que lleguen a tener, nos pueden hacer ahí. Perdóname, dime, Rea. Y yo creo que la trilogía de la Fundación, porque yo he leído que es como la más densa, me imagino que se siente densa porque no traes todo este backup o toda esta contextualización previa que tú nos acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, de hecho. A lo mejor si yo quisiera meterme y me voy de lleno a la trilogía de la Fundación,
pues me va a parecer muy denso porque no traigo todos estos conceptos quizá previos y pues yo veo por ahí reseñas de que resulta densa, pero pues entonces lo ideal sería comenzar con estas obras que tú también nos mencionas y ya disfrutar pues la trilogía de la Fundación que por algo ganó el premio Hugo, ¿no? El premio Hugo, que es de los más importantes que hay. Sí, te digo, ganó el Hugo, el Nebula, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero creo que sí, o sea, son como 4 o 5 premios que ha ganado la saga completa. Haciendo investigación, y yo creo que es un dato que no debemos dejar de decir, Isaac Asimov ganó todos los premios habidos y por haber, o sea, prácticamente él tuvo 28 premios en su vida y se menciona que es de los escritores que ha tenido todos los premios, o sea, qué tan genio no tienes que ser para tener, o sea, esa cantidad de premios. Uh-huh. Sí, no, y fíjate también, es que también va de la mano con algo que hicimos una vez en un podcast, Marfileño y yo, que estábamos hablando de los libros clásicos y como decía ahorita al principio Mr. Alpha, dice, bueno, es que Isaac Asimov de niño, pues él empezó su forma de acercarse a la ciencia fue con revistas de cómics y revistas de ciencia ficción. Su papá no sabía realmente lo que venía en esas revistas. El señor tenía como una fuente de sodas, entonces pues tenían el revistero y la gente iba y ya les compraba, y Isaac Asimov pues se iba a ir a agarrar las revistas y poner a leerlas, pero se topó con la cuestión esta de que en esa época pues todos los robots, como les decíamos al principio, eran amenazas, entonces él creía que podía usarse de otra forma los robots y que puedan tener otro tipo de uso. Entonces a lo mejor eso también en parte es que ayudó a que Isaac Asimov después se hiciera tan buen escritor, porque, o sea, él tenía acceso a ese tipo de material que ahorita tú a lo mejor a un niño que lo veas con un cómic, dice, mejor agarra un libro, no agarras un cómic. Espérate, o sea, a lo mejor esa es la forma en la que él se puede empezar a desarrollar su imaginación, y en un cómic a lo mejor luego mencionan un libro, y el niño también, oye, ¿por qué lo habrán mencionado? O un personaje del cómic que está leyendo lee un libro, y a lo mejor al niño le llama la atención, y por querer parecerse al personaje, le dan ganas de leer el libro. Digo, hay muchas cosas que pueden ser, que podrán explicarse así de Isaac Asimov, pero yo digo que eso es algo también importante que hay que mencionar, lo que decíamos de la literatura clásica y eso, o sea, no forces a nadie a leer tal o cual cosa, o sea, cada quien va a su ritmo, que luego eso es otra cosa que Isaac Asimov también mencionó. Así es, y de hecho, algo que siempre le he dicho cada que hablamos de libros de ciencia ficción, que nunca me voy a cansar de leer, eran personas que no tenían tanto acceso a la tecnología como nosotros y que para poder tener estos conocimientos como tales, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Aprender de ciencia. Uh-huh. Y tener suficientes bases, tanto mentales como, en este caso, científicas, para poder apuntar hacia algo directamente. Sí, digo, o sea, por ejemplo, recordemos que estamos hablando de una época en la que los teléfonos usaban cables, o sea, no eran, y eso sí bien te iba, si es que tenías teléfono, que eran los de los discotes, o sea, a lo que voy es, la forma en que Isaac Asimov llegó a imaginar esas cosas que se imaginó, que ahorita para nosotros es mucho más fácil imaginarlas o darles un sentido, porque ya existen, o porque ya lo hemos visto en películas, o en los cómics o cosas así. Pero por ejemplo, hay un concepto que creó Isaac Asimov y que precisamente yo lo conocí primero en un cómic, que es el concepto de la psicohistoria. Yo lo conocí primero en un cómic, no sé si lo hayan leído ustedes, que es el de La Guerra Civil. Es el cómic de Marvel, donde se pelean todos los superhéroes, como en la película porque el Capitán América tiene una idea y Iron Man tiene otra. Entonces, bueno, en ese cómic hay una parte donde van, no me acuerdo si era Iron Man, va y habla con Mr. Fantástico, el Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, y él empieza a platicar de la psicohistoria, y al final le dice, ¿y ese qué científico lo creó el concepto? Dice, no, ningún científico, era un escritor de ciencia ficción que se llamaba Isaac Asimov. Y yo, chinga, ya me puse a investigar y ya después ya supe lo que era. Y es un concepto bastante interesante. La psicohistoria es una forma de un estudio de la raza humana con la que tú podrías predecir ciertos eventos. Por ejemplo, bueno, nada más que un requisito para que esto pueda usarse es que la cantidad de personas sea masiva. O sea, si tú tienes, no sé, 1 millón de personas, no va a funcionar. Tienen que ser billones de personas.
porque una forma fácil de explicarlo es como decía Isaac Asimov, o sea, tú no puedes predecir el movimiento de una partícula, pero sí puedes predecir hacia dónde se mueve una nube de polvo. Entonces aquí la nube de polvo sería la gran cantidad o la masa de personas y la partícula pues sería una sola persona. Entonces tú puedes predecir, por ejemplo, de que si para ponerles un ejemplo rápido, vamos a decir que al tener hambre le vamos a dar un valor de 2 y el tener un sistema deficiente le vamos a dar un valor de 3. Si esos dos se juntan nos va a dar un valor de 5. Entonces a la guerra le ponemos el valor de 5. Entonces siempre cuando veas en un planeta que hay problemas así, le das un valor a esto de 2, a este le das el valor de 5 y obviamente te va a dar guerra. Esa es una forma, digamos, básica de cómo se vería la psicohistoria. Se usaba psicología, historia obviamente y estadística para poder utilizar eso. Pero insisto, ahorita no se puede. Tienen que ser cantidades enormes de personas para que algo así pueda llegar a funcionar. Digo, es un poquito más complejo como quiera, pero así les explico así rápido. Oye, pero y luego, o sea, yo sabía que él estudió bioquímica, ¿verdad? O sea, él era bioquímico, pero nada más. O estudió más cosas. O sea, sé que era muy amante de la ciencia, pero, o sea, por lo que me platicas, por lo que estoy viendo, todo lo que creó, pareciera que, pues no sé, o sea, que es muy denso. O sea, pienso que es un genio en todas las letras de este señor. Pues sí, en realidad es que, como decía yo, Mr. Alpha hace un momento, antes no había tantos distractores, entonces la forma en que se distraían, pues era leyendo, y Isaac Asimov, todo lo que le caía en las manos, todo lo leía, y lo más chido de Asimov es que como un gran maestro que era, porque también fue profesor, es que él primero agarraba el concepto, lo entendía él, y luego te lo explicaba a ti de una manera tan fácil y tan simple que tú también entendías. Que obviamente pues eso no cualquiera tiene ese don. Pero tú lees libros de ciencia que son escritos por Asimov y te digo, y tú los entiendes perfectamente, no se te hace complicado ningún concepto. No sé cómo lo hacía este señor, pero tiene esa facilidad de que lo que te explica lo entiendes. Y lo que tú dices de que solo leía, porque si estamos hablando que tuvo más de 515 obras o 515 obras, estás hablando de que tenía que escribir más de 10, 12, no sé cuántas en el año. Entonces también siempre estuvo escribiendo una bestialidad. Es como bastante impresionante que siempre estuvo escribiendo, llámese pues historias, y lo que te decía yo hace rato de que estaba viendo también de que hizo un ensayo de predicciones en 1965 y que todas esas pues están prácticamente cumplidas, de lo que hablabas tú ahorita. O sea, por ejemplo, de que él hablaba mucho de las llamadas audiovisuales, que se iba a poder hablar lo que estamos haciendo justo en este momento. Sí. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Él también hablaba que desde cualquier punto, desde cualquier parte, se iba a poder establecer una comunicación, que eso también ya se hace. O sea, tú puedes hablar a cualquier parte del mundo y entablar una conversación, ¿no? Incluso ver a la persona. Nos hablaba de las pantallas, nos hablaba de los vehículos que iban a tener esta inteligencia propia, estos cerebros robóticos, y sobre todo, la que más me llamó la atención fue que él decía que esto obviamente iba a estar al alcance de solo ciertas personas, de las personas que tuvieran pues mejor poder adquisitivo, de las ciudades de los países que fueran más fuertes económicamente, obvio, ¿no? Pero sí, o sea, es como, por más que entre más indagas de Isaac Asimov, más dices, güey, era un robot, porque el vato no, es que yo estoy impresionada con este señor.
Sí, no, te digo, o sea, es que Isaac Asimov se adelantó muchas cosas, o sea, de hecho hay por ahí en YouTube, no sé si lo vieron, hay una entrevista a Isaac Asimov donde él predice básicamente todo lo que es el internet tal y como funciona, así como ahorita la descripción que hacías, pero no que te asuste, pero sí te sorprende de repente con cómo hay cosas tan específicas de las que habla, por ejemplo, cuando habla de las clases en línea, de que cualquier persona en cualquier momento puede buscar un tema y vas a tener respuesta, o sea, está hablando de Google y de Wikipedia, pero obviamente pues él no los conocía así, ¿verdad? No se le ocurrió que tuvieran esos nombres, pero pues luego sí los conocemos nosotros. Ahora, la pregunta aquí es... Dale. Antes de pasar y al decir el por qué tiene sus 515 obras, primero que nada, las primeras obras de Asimov se publicaron en la revista de Joseph Campbell, que llevaba por nombre algo así de ciencia ficción. Soy malo para el inglés. Soy malo para el inglés y no lo voy a pronunciar. Él empezó en los años 30 y cuenta la leyenda, ¿no? Que antes, pues, para que se te publicara una historia de ciencia ficción en la revista de Joseph Campbell, decían de que pues tú te tenías que postrar ante Joseph Campbell y rogarle prácticamente, que Asimov lo único que hizo fue entregarle su historia y se quedó esperando a que la terminara de leer, que le dijo sí y quiero más. Y desde ahí empezó, así tal cual, desde ahí empezó. Por eso, como dice Rea, pues tiene 500 cifras de historias, sí. Era un robot, sí. Y algo me dice que la conspiranoia dice que él era un robot verdadero. No, y fíjate, o sea, algo que como quiera también estaría chido preguntarse, o sea, pero esto ya sería una cuestión más de, como de una pregunta filosófica. ¿Existen estas cosas gracias a que Asimov las imaginó? ¿O si él no las hubiera imaginado, no las tendríamos? O sea, me refiero a como quiera habrían salido de nosotros inventar estas cosas, o fue nada más porque a alguien más se le había ocurrido. Y lo digo esto por lo siguiente. Hace un momento yo les decía que Isaac Asimov es uno de los 3 grandes escritores de la literatura de fantasía, de ciencia ficción. Y es porque cada autor de ciencia ficción de aquellos años, o sea, estoy hablando de la vieja escuela, cada uno se centraba en un concepto en particular. O sea, tú, por ejemplo, puedes juntar a cualquier libro de todos los autores y todos tienen algunas cosas, algunos conceptos en común. Por ejemplo, los viajes espaciales, las naves espaciales en sí, las batallas con otros planetas, las armaduras, los trajes de batalla. Pero hay, por ejemplo, Isaac Asimov se centró específicamente en los robots. Arthur C. Clarke se especializó en los viajes espaciales, en las naves, y él creó el concepto, y eso está probadísimo, él creó el concepto de los satélites artificiales. Antes de sus escritos esto no existía. A nadie se le había ocurrido que hubiera una cosa ahí en el espacio que nos ayudara a transmitir mensajes. Y Robert A. Heinlein, por ejemplo, pues él se centró más en las cuestiones metafísicas de la ciencia ficción, o Philip K. Dick, que fue el que creó el concepto de realidad virtual. Estamos hablando, insisto, estamos hablando de los 50. O sea, ¿cómo es que alguien podría haberse imaginado algo como esto? Pero bueno, ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que como quiera hubiéramos llegado a ello, aunque no lo hubieran inventado ellos? Yo creo que sí. O sea, el avance es como que algo que no se puede frenar. Sin embargo, nos hubiéramos tardado más. Esa es mi opinión. Muy buena, sí. Fíjate que sí la comparto con ella, pero al igual, yo que soy demasiado conspiranoico, creo que hubo viajeros en el tiempo. Sigo pensando en eso. Oye, sí. como su historia, es un libro que no he leído, y parece el que sí que me voy a leer porque me super ganché con la sinopsis, pero que es El fin de la eternidad. No sé si han escuchado hablar de este libro. Sí, pero, o sea, sí he escuchado el título, pero no me acuerdo exactamente de qué se trata. Bueno, fíjate bien, El fin de la eternidad, supuestamente encuentran la forma de como que de viajar entre los siglos, ¿no? Y como tú mencionas, pues ellos como que ya son eternos o algo así, y están viajando para corregir, pero pueden viajar hacia el pasado y hacia el futuro
para ir corrigiendo todos estos errores que la humanidad ha ido cometiendo. Entonces, está bien interesante porque van, no sé, viajan a los primeros siglos y luego se regresan y así, están cambiando todo el rollo, pero creo que solo pueden llegar como hasta el año 7000 o algo así, porque la gente de esa época como que ya vio como que el impacto que tienen ellos, o sea, estos eternos, y no los dejan como que llegar, ¿no? Pero está tan interesante todo esto, cómo ellos van viajando y así, que yo me quedé enganchadísima cuando escuché la sinopsis, o sea, es que es brutal, más o menos como lo que mencionaba ahorita yo. Vaya. Sí, no, ese no lo he leído. Sí sé que existe, de hecho ahí lo tengo, pero me pasó lo mismo, me pasa lo mismo que con Stephen King. Como empecé a leer, pues, lo de La Torre Oscura, no he leído libros que no tengan algo que ver con La Torre Oscura en sí. Ya digo, yo sé que todos los libros de Stephen King tienen que ver, pero unos mucho más que otros. Entonces ahorita yo me centré en los principales. Con Isaac Asimov es lo mismo. Yo empecé leyendo precisamente El Robot Completo. Y luego ya de ahí empecé a leer todos los demás. Ahorita me quedé, el último que leí fue el de Robots e Imperio. O sea, ya seguiría la trilogía del Imperio. Y ya de ahí, pues ya después ya leería los demás. Pero todo esto que les decía también de los escritores de ciencia ficción de la vieja escuela, es porque yo muchos de esos sí los he leído y tienen historias, pero interesantísimas. No sé si han visto una película que se llama Predestination. Salió creo que hace como 2 años. No recuerdo. No, bueno, se trata de un policía del tiempo que viaja al pasado, o sea, se encuentra con un viajero del tiempo y lo reclutan. Entonces le dice, bueno, mira, para que puedas viajar, pues tienes que pasar por un entrenamiento básico, así. Lo llevan la llevan a entrenar y todo, y luego ya cuando acaba su entrenamiento tiene una misión y se enamora durante la misión sale lastimada y luego le hacen una operación y le dicen, ¿sabe qué? Es que usted no es mujer. Y la mujer, ¿cómo? Dice, sí, lo que pasa es que usted es hermafrodita y en realidad es hombre. Y entonces con la tecnología que tienen pues más avanzada le reconstruyen su cuerpo como es de hombre, y luego ya empieza a viajar a otras misiones y en una de esas se encuentra con una chava. Se enamora de ella y todo, le embaraza y resulta que era él mismo, pero de cuando todavía era mujer. Ay, y el producto que tiene es él. O sea, en toda la historia estás leyendo la historia de él, pero en diferentes momentos del tiempo en su vida. Está bien revuelto. Haz de cuenta que es como Dark, pero con una sola persona. Me quedé así, mira. Y yo también, igual. Está muy chida. Ese relato se llama Todos ustedes zombies. No sé por qué se llama así, no tiene nada que ver. Pero la historia es bien intrincada. Les digo, haz de cuenta que es lo que vimos de la serie Dark, pero con una sola persona. Es genial. Y yo cuando ya lo terminé de leer me quedé pensando, ¿cómo es que a este señor no se le revolvieron los cables al momento de, a ver, si está aquí, viaja para acá, y luego de aquí viaja para el siguiente? Es una obra bien bizarra, pero está muy chido. Estoy diciendo que es un robot. Y bueno, siguiendo con lo que decía ahorita, también Rea, de que Isaac Asimov escribió libros que pues no tienen ya nada de ciencia ficción, y por lo que también de que pregunta de que, bueno, pues es que ¿qué otras cosas estudió Asimov? A lo mejor no se graduó de otras cosas que no fueran biología, pero él sabía mucho y tenía muchísimos libros de esto. Entonces, por ejemplo, él escribió la guía Asimov para la Biblia. Está en 2 partes. Es la guía para el Viejo Testamento y la guía para el Nuevo Testamento. Que de aquí, yo me acuerdo que una frase bien importante que a veces la sacan de contexto cuando hablan de Isaac Asimov y la religión, es que Asimov dijo que la Biblia, sabiéndola usar, es la mejor arma que tienen los ateos. O sea, para que no creas en Dios, pues precisamente. Pero muchas veces la sacan de contexto y en realidad no quería decir eso. Pero bueno. Está también Las amenazas de nuestro mundo. Este libro es genial, ya después igual platicamos un poco más de ese, pero este libro se trata de cómo es que el universo se podría terminar, y Asimov hace una explicación desde lo macro, o sea, de cómo se podría acabar el universo entero, hasta lo micro, que es el de cómo nos podríamos acabar nosotros nada más. El universo seguiría ahí,
pero ¿cómo terminaríamos nosotros? Y eso es lo más triste, porque va reduciéndose digamos, lo destructivo, y que se va acercando más a que nosotros podremos causar la destrucción, se vuelve lo más probable. O sea, es más probable que nosotros nos matemos a nosotros mismos a que los seres humanos perezcan porque se destruyó el universo entero. Eso es bien deprimente. Está también el libro de la guía de Egipto, la guía de Estados Unidos, porque habla de la creación de Estados Unidos. Guía de la ciencia, 100 preguntas básicas sobre la ciencia, momentos estelares sobre la ciencia. Eso está bien genial, porque es a modo de cada capítulo habla sobre un científico en particular y cuál fue su aporte a la humanidad, qué descubrimientos tuvo. Habla, por ejemplo, se me olvidó ahorita el nombre del señor, pero el que descubrió lo de la rotación en los cultivos, de que si tú cultivas una cosa un año, el año siguiente tienes que cultivar otra cosa, porque si no, se acaba, la tierra como que se seca, y luego al siguiente año tienes que cultivar algo diferente, y así sucesivamente. Está muy bueno eso. Y un libro que me encantó a mí, que él no lo escribió, pero él fue como el editor, se los recomiendo también, es el de Sherlock Holmes a través del tiempo y el espacio. Este libro es una recopilación de relatos de Sherlock Holmes, pero por puros autores de ciencia ficción, y pues igual, o sea, muchos son realmente desconocidos, pero el último relato es de Isaac Asimov y se trata sobre el libro. No sé si recuerdan que en los relatos de Sherlock Holmes se cuenta que Moriarty escribió un libro que se llama La dinámica de los asteroides. Bueno, realmente, obviamente Arthur Conan Doyle no especificó de qué trataba el libro, pero este relato se trata, de hecho me acordé ahorita que dijiste lo de los viudos negros, se trata de una reunión de amigos que están, creo que es en la noche de Navidad, están platicando, están comiendo, están tomando, y empiezan con que vamos a resolver un misterio, y empieza de que no, porque todos eran fans de Sherlock Holmes, y uno dice, bueno, yo quisiera saber de qué trataba este libro de Moriarty. Y empiezan todos a aventarse una diatriba bien cabrona sobre cuál es el probable contenido del libro, y no, es que a lo mejor es por esto, y no, a lo mejor es de esto, y entre todos pues ya empiezan a decir de qué trataba el libro de Moriarty. Está muy chido también. Entonces ya estaban jugando juegos de rol en esa época. Ándale, ya estaban jugando juegos de rol. Bueno, ya para cerrar, pues yo creo que sería también con cómo es que pues también Isaac Asimov se nos fue. ¿Sí han visto ustedes o han leído cómo es que murió Isaac Asimov? Sí. A ver, platícanos un poco, Rea. Bueno, yo lo que supe, lo que investigué, fue que él tuvo problemas cardíacos y fue intervenido, creo que le hicieron un triple bypass, pero y de hecho creo que él tenía 77 años cuando sufrió este ataque cardíaco, y al momento de hacerle una transfusión sanguínea, la sangre estaba contaminada con VIH. Entonces los médicos le dijeron que no dijera, que bla bla bla, pero que prácticamente esta fue la enfermedad que lo fue consumiendo. Eso fue lo que yo me enteré. Y de hecho en estos años les sucedió también lo mismo a un tenista, o sea, le hicieron una transfusión de sangre, igual lo contaminaron con VIH. Entonces eso fue lo que dije, pero no sé si estoy en lo correcto o no. Sí, de hecho así es como pasó. Fíjate, yo me enteré de la muerte de Isaac Asimov a través de un libro de Santiago Posteguillo, que se llama La sangre de los libros. Y este libro se trata, cada capítulo habla de un autor diferente, y a modo como de novelización nos cuenta un poco de su historia y cómo es que sacó, digamos, el libro más importante que tiene ese autor. Hay 3 partes, pero en ese que te digo de La sangre de los libros, nos cuenta Posteguillo de cómo murió Isaac Asimov, y de que o sea, como dices tú, le hicieron una operación, un triple bypass, y la sangre que le pusieron estaba contaminada. Le hicieron una prueba y salió que estaba positivo, y luego la esposa pidió que antes de otra intervención que le iban a hacer, que le hicieran la prueba otra vez. Primero salió negativo y luego le hicieron la prueba otra vez y salió positivo. Y para la gente que se pregunte por qué los doctores decían que pues no dijera nada, es porque estamos hablando de los 80.
En esa época se creía que el VIH o el SIDA era una enfermedad que solamente le daba a los homosexuales, y que no había forma de que le diera a alguien más. Entonces, ¿cómo es posible que le fuera a dar SIDA a una persona como Isaac Asimov, siendo una persona tan importante, una persona que todo el mundo conocía y sobre todo que era una persona heterosexual? Entonces, si se hubieran enterado en ese momento de que él lo tenía, al presidente que estaba en ese tiempo, que ahorita se me fue el nombre del presidente, pero se le habría caído todo el teatro. De hecho, incluso hay muchos videos de los juicios que se hicieron en esa época donde les decían, oye, es que no nada más los homosexuales les da esta enfermedad. Y se burlaban de ellos, diciendo, ay, ¿usted cómo sabe? A lo mejor usted es homosexual. No, güey, o sea, en lugar de dar una respuesta coherente y seria, se burlaban de ellos, o sea, obviamente hacer menos toda esta situación, porque era bien duro y bien poderoso para esta gente que pues tenía estas enfermedades, y pues nadie les hacía caso. Y pues sí, lamentablemente así es como se nos fue Isaac Asimov. Por una ciencia mal aplicada, que precisamente que era lo que él enseñaba, ciencia. Estuvo bien triste. Qué sad. Pero bueno, ya para no ponernos no tan sad, porque ya estoy escuchando hasta los violines y todo, ya esto puso muy feo. Ya con esto nos despedimos. ¿Alguna conclusión que quieras compartir con nosotros, Rea? A mí me gustaría nada más agregar que esto se me hace súper chido, que un cráter en Marte y un asteroide llevan su nombre. Entonces, sí. Súper un dato genial que hay que agregar. Y me gustó mucho esta charla. Me voy a dar la oportunidad de leer más de Isaac Asimov, porque la verdad es que pues nada más he leído Cuentos de los Viudos Negros, pero súper voy a leer más de sus obras definitivamente. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Mr. Alfa? Sí, fíjate que quiero agregar algo, a todas las personas que nos gusta la ciencia ficción, en cuestión un poquito más a la robótica, que seamos realistas, somos demasiados, no nada más las personas que están aquí, que estamos aquí platicando. Dense la oportunidad de conocer un poco de lo que es el padre de la robótica como tal, con la finalidad de no encerrarnos en lo que ya conocemos, si bien esto lo digo con la finalidad de que ya tenemos muchos conocimientos, estamos hablando de caricaturas, de películas, de series, de todo esto. Ahora yo los invito a que en realidad busquemos la fuente de todo esto. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, yo también por último, yo les recomiendo, igual si no quieren empezar luego a leer ciencia ficción, porque a lo mejor no es lo suyo, como nos cuenta aquí Rea, a lo mejor se les hace un poco pesado. Yo les recomendaría 2 películas. La primera es la de Yo Robot, obviamente, pero esa película es más de acción y realmente no es tan Asimov. Yo les recomiendo todavía más la película del Hombre Bicentenario, porque esa película es más emotiva, es más del estilo que Isaac Asimov tenía, y de hecho el libro del Hombre Bicentenario básicamente es la película. O sea, le cambiaron una que otra cosa, le metieron un chiste aquí, un chiste acá, pero es básicamente el mismo libro. Entonces yo les recomiendo primero vean esa película, y si les gustó, ahora sí, aviéntense con algunos de los libros de robots de Isaac Asimov, o no necesariamente de robots, como ya hemos dicho, tiene libros de todo, tiene libros de ciencia, guías de preguntas sobre la ciencia. Si esto les gusta, léanse cualquier libro de Isaac Asimov, yo sé que les va a encantar. Y bueno, raza, pues se cuidan, ya hasta el final les dejé la suscripción. Recuerden que ya tenemos canal en YouTube, está la página de la Biblioteca Pública Mundial en Facebook, los podcasts están también en Spotify, y ahí pueden ver, pueden escucharlos ahí en Spotify, verlos en Facebook y verlos en YouTube. Se cuidan, raza, nos vemos. No ataques. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that computers dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak.
Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students, you see. But how many people could afford to hire a pedagogue? Most children went uneducated. Then we reached the point where it's absolutely necessary to educate everybody. But the only way we could do it is to have one teacher for a great many of students, and in order to organize the situation properly, we gave them a curriculum to teach from. So how many teachers are good at this too? Like in everything else, the number of teachers is far greater than the number of good teachers. So we either have a one-to-one relationship for the very few or a one-to-many relationship for the many. Now there's a possibility of a one-to-one relationship for the many. Everyone can have a teacher in the form of access to the gathered knowledge of the human species. Through the libraries that are connected to the computer. That's right. On my desk in my home. Right. I can sit there and call up, well, what if I want to learn only about baseball? Well, that's all right. You learn all you want about baseball, because the more you learn about baseball, the more you might grow interested in mathematics to try to figure out what they mean by those earned run averages and the batting averages and so on. You might in the end become more interested in math than baseball if you follow your own bent and you're not told. On the other hand, someone who is interested in mathematics may suddenly find himself very enticed by the problem of how you throw a curved ball. And he may find himself engaged in sports physics, so to speak. Well, why not? Why not?